Ahí quedan los tres expositores con sus micrófonos y sus cámaras. Ahora pongo aquí a grabar. Así estamos. Y ahora sí, buenas tardes, bienvenidos todos. Aquí estamos nuevamente en nuestro nuevo encuentro de la Red Argentina del Paisaje, el 11º Encuentro Nacional. Esta vez, en este bloque que dimos a llamar Paisaje Expresivo, vamos a escuchar dos ponencias. Las va a moderar el arquitecto Martín Balázs, que ahora lo voy a presentar. Pero antes de todo esto, yo quería contarles algo muy lindo que pasó en la Red Argentina del Paisaje hoy, hace muy poquito rato, y que nos gusta compartir con nuestros compañeros de la red y con todos. Y es que se conformó un nuevo nodo, un nodo que veníamos hace mucho rato tratando de que se constituyera, que es el nodo Jujuy. El nodo Jujuy está muy asociado a un paisaje patrimonial de Argentina muy bello, de mucha profundidad, una cultura ancestral que es la Quebrada Humahuaca. Ellos son, en general, todos investigadores de CONICET, y trabajan este paisaje patrimonial desde hace muchísimos años. Ahora tienen también volcado todo su interés a trabajar con la comunidad, y han conformado este nodo con autoridades de la Secretaría de Cultura de Jujuy, y del director de paisajes patrimoniales, también de Jujuy, y entonces es muy lindo para la red que ingrese gente con capacidad, y gente que está en lugares donde puede gestionar, ¿no? Porque a veces tenemos capacidades y tenemos las manos atadas. Pero además que se hayan independizado del nodo Tucumán, porque ellos trabajaban en el nodo Tucumán acá con nuestra coordinadora Lili Neder, y se han independizado en la constitución de este nuevo nodo Jujuy, que estamos muy felices. Los miembros de la red que vienen hace años y que ahora como que se disocian de Tucumán son el arquitecto e investigador Luis Bruna y la arquitecta e investigadora Mónica Ferrari. Dos personas excepcionales y grandes profesionales. Pero por sobre todas las cosas, hay otro puntito más de esta red que se ha tejido y se sigue extendiendo. Así que estamos todos felices. Por eso dije, aplaudan, por favor. ¡Bravo! Bien. Muy bien. De veras que no es una actuación. Estamos muy contentos, da gusto, lamento tener que decirlo por la cámara de Zoom y no poder abrazarnos todos y darles la bienvenida. Mañana nosotros tenemos reunión exclusiva para los miembros de la Red Argentina del Paisaje, ahí vamos a conocer a todo el grupo, pero por lo pronto queríamos contárselo a todos. Estamos muy contentos. Bueno, ahora sí, voy a dar lugar a esta ponencia que tiene que ver con el paisaje expresivo. Le voy a dar la palabra a Martín, al arquitecto, mejor dicho, no es arquitecto, yo le digo arquitecto, pero él es ingeniero agrónomo y paisajista. Él es docente del Centro de Estudio del Paisaje CEPA, del Colegio de Arquitectos de Mendoza, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza, es director de posgrado de la Diplomatura de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Mendoza, es asesor en paisaje del Gobierno de Mendoza en el Ministerio de Planificación e Infraestructura, es director de un estudio privado, su estudio privado de diseño de paisaje Walum, es coordinador y presidente del Nodo Mendoza de la Red Argentina del Paisaje, ha recibido muchos premios, ha hecho muchas obras, y es un apasionado del paisaje. Y por eso, esta vez no pudo presentar una ponencia propia, por razones personales, pero lo hemos invitado a que modere este equipo maravilloso que está conformado por el doctor Blanco Uribe y la señora Viñolo. Así que entrego este bloque al ingeniero agrónomo Martín Balázs. Gracias, Martín. Gracias. Buenas tardes a todos. Agarro el bloque
y los invito a lo que va a ser, yo creo, una experiencia muy interesante. Les tengo que preguntar quién va primero, porque... Alberto Blanco Uribe. Perfecto. Porque la idea era presentar a Alberto a través de su CV que estoy ahora buscando. ¿Lo tenés? Y mientras tanto, sí. La idea es esta: presentamos a Alberto, después presentás da su exposición, después presentamos a Soledad, da su exposición, y después hacemos una mesa de diálogo que empiezan ustedes tres charlando y nos sumamos todos los demás. Más o menos 20 minutos cada uno y 20 minutos de diálogo. Hasta ahora nadie cumplió con el horario, pero bueno. Suele pasar. No estaría encontrando... Acá estamos. Alberto Blanco Uribe Quintero es abogado de la Universidad Central de Venezuela en 1983. Es especialista en Derecho Ambiental de la Universidad de Estrasburgo, Francia. Especialista en Derechos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Profesor de la Universidad Central de Venezuela. Consultor internacional en Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Paisaje. Coordinador general del Observatorio Iberoamericano de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Paisaje de la Asociación de Juristas de Iberoamérica. Profesor de yoga de la Libre Universidad de Samadeva, Francia, y miembro del Nodo Buenos Aires, Red Argentina del Paisaje. Bueno, Alberto, ¡qué sorpresa! ¡Qué currículum, Alberto! Bueno, les quiero contar que cuando estuve analizando la presentación de Alberto, me pareció muy innovadora y sorpresiva la forma de encarar esta nueva aparición en el paisaje de estos nuevos elementos como el yoga. Encontré especialmente interesante el concepto de transculturación, que ya nos expresará ampliamente seguramente en un ratito Alberto. Y también me llamó mucho la atención la definición de paisaje que usó, nosotros que tanto nos hemos enroscado con este tema del paisaje. Me pareció simple, me pareció muy contundente eso que menciona Alberto, que es todo aquello que rodea al observador. Me pareció genial, ya nos estará contando Alberto. Por otro lado, habla de un efecto psicoemocional que se asocia a la valoración, a la identificación. ¿Qué siento yo como observador? ¿Y qué siento yo como observador de estas nuevas presencias en el paisaje, como el esquema o la situación de gente haciendo yoga? Yo me permití responder, saliéndome del protocolo, si se quiere. La verdad, yo me siento en duda cuando veo estas apariciones del paisaje, porque percibo una capacidad superlativa en lo que respecta a la concentración de la gente haciendo yoga, que se permite abstraer, o eso entiendo yo, de todo ese ruido que, si bien son parques, siempre existe, ¿no? Un vehículo, los niños. Y inmediatamente después de esa duda, que yo me permito citar que siento, me viene la inquietud, la curiosidad. Así que, sin más que dejarles esta curiosidad por la conferencia, Alberto, los dejo en sus manos. Muchas gracias, Martín, por esta presentación y los comentarios, y que te haya gustado la sencillísima definición que planteo acá. Por supuesto, gracias a la Red Argentina del Paisaje, particularmente a Maribel, a haberme abierto este espacio para que pueda presentar aquí algunas ideas. Y esta casualidad que Maribel de Buenos Aires y Martín de Mendoza son los dos únicos lugares que conozco de Argentina.
y me gustan mucho los dos. Espero conocer el resto algún día. Bueno, vamos a compartir pantalla. Estás habilitado. ¿Está? Todavía no, ahora sí. Ya Ahora está. sí. Muy bien. Entonces, como decía Martín, les voy a hablar sobre un tema que se llama transculturación en el paisaje iberoamericano, el caso del yoga. Y vamos a comenzar, no sé qué pasa acá, un segundo. Muy bien. Vamos a comenzar por esta sencillísima definición que comentaba Martín. ¿Qué es paisaje? Porque considero que para hablar de paisaje lo primero que tenemos de tener una mínima idea de qué estamos hablando, y pienso entonces que es cuanto rodea a la persona como observadora y beneficiaria de ese entorno biocultural. Se suma territorio, ojo y corazón. Está lo antrópico, es decir, lo patrimonial, lo cultural, está lo natural, digamos lo ambiental, y por supuesto ese elemento valorativo, psicosocioemocional que vincula al observador con ese espacio que le rodea y que genera un sentir de bienestar que se vincula a una idea de calidad de vida, con lo cual en definitiva el paisaje para mí es una idea con estos componentes. Pero por supuesto que tenemos definiciones, vamos a decir, oficiales sobre lo que es el paisaje, partiendo del Convenio Europeo del Paisaje, cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, ese elemento de percepción que es fundamental, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de factores naturales y humanos. Y, por supuesto, este concepto es objeto de una ampliación o de una interpretación por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que conocemos todos, vinculado a la idea de calidad de los lugares donde vive la población como condición esencial para el bienestar individual y social. Está ese elemento psicológico, intelectual, físico, etcétera. Y, por supuesto, el tema de desarrollo sostenible y de actividad económica. Siguiendo con esta excursión de las definiciones, la ley catalana, que todos conocemos, define el paisaje como cualquier parte del territorio, tal y como la colectividad la percibe, si estos elementos están en permanente ocurrencia, y los factores naturales humanos y sus interrelaciones. Lo propio con la Carta del Paisaje de las Américas del Ali, una porción del territorio aprehendido por la experiencia sensible e inteligible de la percepción individual y colectiva del ser humano, que se revela como un único y continuo de sistemas vivos, naturales y culturales. Conocemos entonces el tema. El proyecto de Convenio Latinoamericano del Paisaje tiene su definición también. El espacio-tiempo, resultado de factores naturales y humanos, tangibles e intangibles. Este elemento de intangibilidad lo vamos a trabajar fundamentalmente en el resto de la ponencia, que al ser percibido y modelado por la sociedad refleja la diversidad cultural. El proyecto argentino de ley del paisaje, el espacio territorial vital percibido de forma colectiva o individual por su población, donde la sociedad actúa en él con connotaciones sociales, culturales, económicas, etc. Entonces, de todo este conjunto de definiciones, que no son las únicas, pero no nos vamos a pasar el resto del día y de la noche en esto, extraemos estos elementos centrales. Los paisajes son lugares, sí, que generan bienestar y en virtud de ello, con su simple contemplación, ameritan ser salvaguardados. Vamos a ir, por supuesto, de lo muy sencillo, siempre, partiendo de lo muy sencillo. La ciencia, particularmente la medicina y la psicología, ha precisado la estrecha relación que hay entre el paisaje, así como lo hemos definido, y la salud de las personas. Y el sentido común, por otra parte, nuestra práctica cotidiana en presencia de un paisaje nos da una sensación de calidad de vida, y por supuesto que cuando ese paisaje es de alguna forma afectado, nos impacta también emocionalmente. Y creo que esa es la razón por la cual todos estamos tratando de salvaguardarlo. Entonces, hay una serie de documentos, no son los únicos documentos internacionales que existen en materia de derechos humanos, son, digamos, si se quiere, los más importantes o los que representan el núcleo duro del tema,
Y todos estos documentos, de los cuales les cito allí, obviamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana, la Convención Americana, el Convenio Europeo y, por supuesto, los dos grandes pactos, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, todos ellos giran acerca de la noción de dignidad humana. Si el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana, y por dignidad vamos a entender el respeto que consideramos que se nos debe como persona, la consideración, el respeto y la valoración que se nos debe como persona y que le debemos nosotros a los demás, tanto desde la perspectiva individual como desde la perspectiva colectiva. Es decir, hablamos también acá del respeto y de la dignidad de las comunidades y, por supuesto, de lo que ello implica desde el punto de vista de la aproximación al paisaje. El Convenio Latinoamericano del Paisaje particularmente empieza a vincular el tema de los derechos humanos con el tema del paisaje cuando nos habla del derecho de la sociedad a vivir en un entorno culturalmente significativo. Es decir, ya no se trata solamente de un tema natural, lo tenemos claro, la definición que traemos de paisaje implica que hay un observador humano, un sintiente, un ser sintiente, llamémoslo así, humano, y por supuesto el tema cultural es fundamental en la construcción y en la visualización que se tenga del paisaje. Dentro de este mismo convenio están ideas centrales para nuestro tema, como lo es la de paisaje cultural, paisaje biocultural y paisaje patrimonial. El Convenio Latinoamericano del Paisaje, el proyecto, por supuesto. El Convenio Europeo del Paisaje nos habla de los paisajes como expresión de la diversidad de su patrimonio cultural. Nos está trayendo aquí uno de los derechos culturales que es fundamental, que es el derecho al respeto de la diversidad cultural, es decir, de las diferencias en la aproximación cultural que pueda tener una persona u otra comunidad ajena a la nuestra. Y debemos mencionar la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, Convención de la UNESCO del año 72, gracias a la cual están protegidos muchos paisajes, tanto naturales como culturales, bioculturales y patrimoniales. Pero esta convención, que es punta de lanza y que debe festejarse como tal, se refiere exclusivamente al patrimonio cultural de carácter material, fundamentalmente al patrimonio construido y al patrimonio natural, lo que puede ser, digámoslo burdamente, tocado, palpado, mientras que el tema de lo intangible y lo inmaterial vendrá después y queda fuera en este momento, pero es a partir de esa convención que se comienza a hablar del derecho humano al patrimonio mundial de la humanidad. La Carta de Puebla sobre la protección de los paisajes patrimoniales, porque ya vamos entrando a ese concepto de paisaje con contenido patrimonial, nos habla del rostro, el carácter y el espíritu de un territorio con valor histórico-cultural. Nos trae a colación las ideas que hablamos acá de paisaje patrimonial como constitutivo de una unidad productora de identidades individuales y colectivas, que genera sentimientos, emociones y valores, que es lo que presentábamos en la definición original, inicial. Y bien, dentro de todo esto, y como nos vamos a ir centrando sobre la idea de parques y jardines en el medio urbano, es fundamental hablar del derecho a la ciudad. Derecho que se propulsa a partir de la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible. Es decir, de los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los cuales el 11 se refiere a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos. Continúo. Sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Particularmente, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad de 2004, muy importante sobre el punto que estamos hablando, refiere que todas las personas tienen derecho a la ciudad. Y eso implica el derecho a preservar la memoria y la identidad cultural
muy presente, por supuesto, en lo que es el paisaje citadino de la ciudad de la que estemos hablando, y que el derecho a la ciudad incluye también el derecho a la herencia histórica y cultural. Con lo cual hay que tener presente que ese derecho a la herencia histórica y cultural no está vinculado solamente a un derecho cultural como lo es la identidad cultural, el respeto de mi identidad cultural, sino también el derecho que hay del otro a que yo respete su identidad cultural y que se genere entonces un diálogo intercultural que enriquezca a ambos factores de las comunidades que están de esta forma en comunicación. Entonces, vamos a hablar desde la perspectiva del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, y que es el que consagra los derechos culturales y particularmente el derecho de acceso a la cultura, del derecho a participar en la vida cultural, donde se desglosa aquello en lo que venimos hablando, por un lado, la identidad cultural, la definición cultural de una persona y de su grupo de pertenencia, la diversidad cultural, es decir, todas esas identidades, una tras otra, como un enorme mosaico, que es lo que enriquece a la humanidad desde el punto de vista cultural. Y es lo que genera también la existencia de paisajes tan diversos, originado ello en la diversidad cultural. El derecho a la educación para la ciudadanía, que es fundamental y que, por cierto, quería mencionarlo en la conferencia de Roberto, pero no hubo tiempo de preguntas. Ello implica que al niño lo debemos formar desde la escuela en elementos de ciudadanía que implican el respeto del ambiente, el respeto del paisaje, el respeto del otro, el respeto de los derechos humanos y, por supuesto, la motorización de esa participación que queremos que se plantee en la sociedad y que no es posible si no tenemos un niño criado, formado, forjado y motivado desde la idea de que tiene una propia valía y que su participación es importante para enriquecer a la sociedad. Perdón. Y el derecho, por supuesto, a participar en la vida cultural. No es solamente ir al teatro, no es el derecho que tengo de ir al cine, al teatro, o a la ópera, o al concierto. Por supuesto que forma parte de esto, pero el derecho a participar en la vida cultural conlleva el derecho a autodefinirme, el derecho a poder difundir mi forma cultural de ver la vida y, por supuesto, a descubrir las de otras personas y otras comunidades. Las Naciones Unidas declararon el Día Internacional del Yoga en el año 2014, el 21 de junio de cada año. En palabras de quien era para la época primer ministro de la India, el yoga es un don inestimable de nuestra antigua tradición. El yoga representa la unidad de la mente y el cuerpo, el pensamiento y la acción. Es importante coordinar esos aspectos. Ese enfoque holístico es valioso para nuestra salud y nuestro bienestar. El yoga no se trata solo de ejercicios, se trata de una manera de descubrir el sentido de identidad de uno mismo, del mundo y de la naturaleza. Entonces, cuidado, el yoga no es una práctica física solamente, el yoga no es un ejercicio, el yoga no es deporte, el yoga es una aproximación cultural a la vida. De allí que ahora sí entramos propiamente en el patrimonio inmaterial o intangible. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible de la UNESCO se dicta en el año 2003 y dentro de su contexto el yoga es inscrito en el año 2016 dentro de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es decir, algo que originariamente es propio de las comunidades asiáticas y particularmente de India, es reconocido como un elemento fundamental del patrimonio común inmaterial intangible de la humanidad y que bajo esa perspectiva requiere respeto. La resolución que inscribe al yoga en esta lista señala que la filosofía subyacente a la antigua práctica del yoga en la India ha influido en numerosos aspectos de la sociedad de este país que van desde la salud y la medicina. Habla de la educación, las artes, la unificación de la mente, el cuerpo y el alma para mejorar el bienestar mental, físico y espiritual,
los valores del yoga constituyen una parte importante del ethos de la comunidad. Y así sucesivamente, lo que es fundamental rescatar entonces que el yoga es una forma de vida. ¿Cómo entra en contacto Occidente con el yoga? Pues grandes maestros yogis de la India deciden viajar a Occidente para dar a conocer el yoga, no para generar una invasión cultural, sino simplemente para dar a conocer la existencia de esta filosofía, de esta forma, de esta cosmovisión. Uno de esos grandes maestros fue Paramahansa Yogananda. Yo les recomiendo, se obtiene fácilmente por internet y se puede descargar incluso gratuitamente este libro que se llama Autobiografía de un Yogi, donde él muestra toda su experiencia. Y en este link está una película accesible también públicamente en el Facebook acerca de la vida de Yogananda. Y estos yogis viajan a los Estados Unidos de América, desde donde se irradia hacia Europa, hacia el resto de América, y por tanto toda la comunidad iberoamericana viene desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, poco a poco, digamos, informándose y entrando de una u otra forma en esta práctica en virtud tanto de maestros directamente venidos de allá como de personas que han viajado a la India, que siguen viajando a la India, a Nepal, a Tailandia, etcétera, y que regresan con estos conocimientos y los siguen transmitiendo en nuestra geografía y por tanto lo vamos a empezar a ver en nuestros paisajes. Y vemos acá este caso, el Parque Centenario en Buenos Aires, Argentina. En nuestros parques de toda la región iberoamericana, no solamente vamos a ver gente jugando, niños jugando juegos tradicionales, gente haciendo prácticas propias de sus respectivas culturas originarias, gente haciendo asados, barbacoas, parrillas o como lo quieran llamar en la región que sea, pero también van a comenzar a ver, y ya lo deben haber notado, personas practicando yoga. También en Argentina, en Buenos Aires, personas practicando el yoga nidra, practicando meditación, practicando canto de mantras. En México, nada menos que en algo tan significativo desde el punto de vista paisajístico y desde el punto de vista del patrimonio cultural material de la humanidad. En el caso de la Pirámide del Sol, también en plazas de la Ciudad de México, masivamente personas practicando yoga. Lo vamos a ver también en México, en Cancún, en la zona de en la pirámide de Chichén Itzá, a la cual lamentablemente ya no podemos subir hasta allá arriba, pero la podemos ver de abajo y desde esa perspectiva vamos a ver gente practicando yoga, que no tiene nada que ver con la cultura maya, como no la tiene que ver con las aztecas y como no la tiene que ver con los mexicanos actuales, originariamente hablando quiero decir. En Venezuela, tanto en las playas como en los parques de la ciudad, vemos también gente practicando yoga. España, en las montañas de Murcia y en espacios públicos de la ciudad de Barcelona, masivamente gente practicando yoga. Y por supuesto, debemos tratar esta interdependencia y progresividad que hay en los derechos humanos para entender todo este fenómeno de los derechos culturales, partiendo primero del derecho que tiene cada persona a determinar libremente su personalidad, a desenvolver su personalidad conforme a los patrones que él haya recibido previamente, conforme a nuevos patrones que quiera adoptar y al diálogo intercultural entre ambos y a esa contemporaneidad que él va a expresar en su comportamiento. El derecho de acceso a la cultura y al patrimonio cultural, a la difusión de la cultura, al respeto de mi identidad cultural y a la del otro, al respeto de la diversidad, entonces, y el derecho al paisaje, del cual cada vez venimos hablando más. Ya he tenido ocasión en otro evento de la RAP de conceptualizarlo y entender que el paisaje no es un derecho absoluto, porque la contemporaneidad, que es un fenómeno que se llama así y se estudia en derecho cultural y en patrimonio cultural desde la perspectiva del conocimiento, de la educación, de la historia, de la arquitectura, etcétera, la contemporaneidad implica que el patrimonio y dentro de él los paisajes
bioculturales, culturales y patrimoniales, no son el mismo siempre. Se vienen modificando en virtud del contacto intercultural por la presencia de migrantes, por la presencia de personas que han viajado a otros países y han regresado con unas nuevas prácticas. Y todo esto implica no que se esté violando mi derecho al paisaje, que yo lo quiero que sea puro y pulcro, como siempre lo conocí yo desde pequeño, porque indudablemente que ese patrimonio cultural paisajístico que él conoció cuando era pequeño no fue el mismo que sus padres y abuelos conocieron cuando a su vez eran pequeños. Entonces, hay unos conceptos que debemos tener claros para no confundirnos. Primero, inculturación o enculturación significa la integración de un individuo o comunidad en la cultura con la que está en contacto. Es decir, es lo que nos ocurre cuando somos pequeños, en nuestra familia y en la escuela nos inculturan. Distinto es la aculturación, porque ella implica que una comunidad adopta manifestaciones culturales ajenas, pero que le son impuestas, por ejemplo, vía conquista de un país por otro e imposición de sus modos. Luego está la desculturación, que es la pérdida de valores culturales propios, que puede ser incluso decidido o inconsciente. Luego tenemos la apropiación cultural, y este concepto es muy importante tenerlo presente, porque este concepto alude a una conducta que es ilícita desde el punto de vista ético, pero que muchos países están tratando de reformar sus leyes penales para incluirlo como un delito. Una apropiación cultural es cuando una persona o una comunidad ajenas a un mensaje cultural que es propio de otra comunidad, lo adopta, pero lo irrespeta porque lo despoja de su significado y lo banaliza. Eso ocurre, por ejemplo, con lo que mientan yoga en los gimnasios, que no es yoga para nada. Es algo que llaman yoga, que utiliza posturas de yoga, pero que en realidad es, para lo mucho, una gimnasia. Dentro de un ambiente con una música que se imaginarán ustedes, que no llama al contacto espiritual. Y el Halloween, que se despoja de su significado original, que es el respeto de los difuntos, el respeto de las personas que han trascendido y lo han transformado en una fiesta de disfraces grotesca. Entonces, la transculturación, que es de lo que estamos hablando, es algo positivo. Quiere decir que una comunidad incorpora manifestaciones culturales ajenas de forma paulatina, generándose un diálogo intercultural y que por razones de contemporaneidad va a ir entonces poco a poco, paulatinamente, transformando, pero para bien, ese patrimonio y por tanto ese paisaje cultural. Aquí tenemos en conclusión entonces, además de otras personas practicando meditación en espacios naturales de la región iberoamericana, acá por ejemplo en Venezuela, por cierto, en un parque nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial Común de la Humanidad, patrimonio natural. En conclusión decimos entonces que el concepto de apreciación cultural nos facilita el proceso de observación y de aceptación del yoga como un nuevo elemento en el paisaje iberoamericano, un elemento del patrimonio intangible de la humanidad, transculturado, que se integra en un sincretismo de paisaje cultural o patrimonial. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Qué interesante y qué interesante el entusiasmo con lo que lo presentás. La verdad que es contagiosa la pasión por la materia, y te vi en una de ellas practicando. Eras tú, ¿no es cierto? Sí, y muy buena la foto, me gustó el contexto de ese bosque, y qué bueno ser, ahí está, gracias. Qué bueno ser partícipe, ¿no?, de lo que uno propiamente predica. Muchas gracias. Yo me permito, por la relación que encontré entre ambas ponencias, en invitar inmediatamente a Soledad, pidiéndole a la audiencia que guarde, por favor, estas preguntas que pueden estar surgiendo,
para después, juntos, interactuar sobre el final de la ponencia de Soledad. Si es que estás de acuerdo, Alberto. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. La verdad que cuando estaba viendo también lo de Soledad Viñolo, que la nombro y la presento, gestora cultural de la UNMDP, ya nos va a contar las siglas, que perdón, no las conozco. Universidad de Mar del Plata. Era más fácil de lo que yo Era pensaba. fácil. Posgrado Flaxo en Comunicación y Políticas Editoriales, diseñadora gráfica, escritora, colaboradora en Diario Clarín, docente, extensión cultural en la UN Nova, correctora literaria y tallerista, vicepresidenta de SADE Junín y secretaría Asociación Colectividades Junín, miembro del Corredor Cultural del Noroeste y de AGECU. Ya nos contarán, coordinadora del Nodo Junín, Red Argentina del Paisaje. Perdón por mi tartamudez. No, Martín, un gusto, Alberto, me encantó escucharte. Bueno, gracias, gracias Soledad. Y más allá de una cosa que quería leer ya al minuto de presentarte, me causó, y voy a ese nexo que encontré entre ambos. Justamente vos citaste a Marc Augé, donde dice, todo paisaje existe para la mirada del que lo descubre. Y me pareció genial, porque Alberto hablaba de aquello que rodea al observador, y vos agregás, a través de esta cita tan oportuna, ¿no?, que ese observador está descubriendo, y me parece genial lo que subyace atrás de la palabra de descubrir, ¿no? Y en ese nexo que yo encuentro de esta concepción del paisaje trascendental, y tu pregunta, o la pregunta, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué está primero, el paisaje o el observador, ¿no? El observador ya no como un sujeto pasivo, sino como un sujeto activo del paisaje. Y no quisiera entrar en esa temática de debate o de diálogo sin antes que presentes tu ponencia. En otro momento también hablas de la naturaleza y el silencio, y yo como andinista, practicante y orgulloso de serlo acá en Mendoza, claro, qué mejor que el paisaje asociado al silencio cuando me encuentro caminando por la montaña, donde aunque quiera gritar, mi voz se ve arrastrada por el viento, o sea, no hay forma de... Me pareció genial esa necesidad del silencio en el paisaje. Y ya para presentar, ya dejarte presentar o presentar yo, me permito leer, en un momento vos estás hablando de los poemas en el abstract que mandaste, y dices que cada autor hará las veces de lente para mirar a ambos paisajes, ya vas a contar de qué ambos paisajes se trata, y al mismo tiempo serán paisajes residuos que permiten construir una geopolítica de los restos. Esto me pareció muy, sugestivo. Así que, sin más, te dejo en manos de la gente, y si quieres te presento, pero para eso voy a pedir que Maribel pero no a mí, sino al que dice Martín Balázs PC, Maribel, por favor, pues lo tengo ahí tengo la posibilidad de compartir. A ver, espera, te activo el compartir pantalla, está activado, a ver. Pero no como Martín Balázs, sino como, a ver, ahí está. Sí, ahí estoy. Ahí está. Genial. Ahí va. Entonces, un minuto. Ajá. Sé que lo tengo por acá. Tranquilo, te esperamos. Está bien, no hay apuro. Aparte siempre pasa esto, uno no encuentra. Igual, sí está. más allá de eso, la presentación que te mandé, Martín, tiene más
que ver con hacer más amena la charla y que no me estén viendo a mí hablar sola, sino también mostrando algunos paisajes, mientras vamos hablando de poesía y paisaje, que es de lo que hoy voy a hablar, de la posibilidad de que la poesía se meta en el paisaje o al revés. Acá estamos, gracias. Gracias por hacer más Entretenido este momento. entretenido mi momento de espera. Y claro, ya sé por qué no lo encuentro, porque está justo atrás de donde dice presentar, estás compartiendo pantalla. Así que voy a dejar de compartir, lo voy a abrir. Exactamente, lo tenés que abrir. Está. Ahí está. Qué cosa, ¿no? Te tapa la propia ventana. Bueno, ahí voy. Ya te habrá pasado. Totalmente. Nos ha pasado de todo en este año y medio de virtualidad. Y cuando tienen sonido hay que insistir 2 o 3 veces hasta que sale. Tal cual. Tal cual. Ahí va. Sabés que Alberto me trajo mucho de mi carrera, de mis estudios de gestión cultural. Me trajo a Said, a la hibridación y la transculturación. Me sentí viajando por materias olvidadas o que uno ya en la profesión lo va tomando como cotidiano. Y sin embargo, qué bueno está volver a relacionarlo con una disciplina, que es lo que hizo él, ¿no? Usar el yoga con la cultura. Y sí, tiene todo que ver, porque yo también hago lo mismo. Hablo en esta presentación de unir mi disciplina, que es escribir, con mi expertise, digamos, aquello en lo que me siento habitualmente perteneciente, con el paisaje, al cual también pertenezco, al cual pertenecemos todos. Claro. Esa es la idea. Ahí creo que se estaría viendo. Sí, ahí está bien, está bien. Está chiquito, ¿eh? Espérate que vamos a ampliar. ¿Cómo tendría que hacer para hacerlo más grande? Igual Lo que no pasa te es que preocupes, vemos tu pantalla como si fuera... todo tu escritorio de computadora se ve. Bien. Claro. Tendría que hacer. Ahí está. Ahí. A ver. Pero sigue Ahí estando está. chiquito. ¿Está chiquito? Está chiquito, Ahí está. pero yo lo veo. No, lo vemos. está bien ahí. Está bien ahora. Está bien ahora. Bueno, vamos. Bueno, Te dejo. es un proyecto que yo estoy comenzando a llevar a cabo en el Corredor Cultural del Noroeste de Buenos Aires, y que se llama Cartografía, porque lo que pretende es unir nuestro paisaje, el paisaje del noroeste, con un itinerario poético que lo vaya recorriendo. Como bien dijo Martín, yo tomé 2 frases de cabecera para este proyecto. La primera es el texto silencioso de Tamara Kamenstein, que dice que no es suficiente enunciar, está en el punto de partida, Martín, si vos querés ir abriendo el Prezi para la gente. No es suficiente enunciar la naturaleza utilizando el lenguaje como vehículo para que esta naturaleza se vuelva paisaje. Es necesario que el idioma la recorra, silencioso, es decir, que empiece a recorrerse a sí mismo contra ella. El idioma recorriéndose en la naturaleza. Me pareció excelente este pensamiento de Tamara, y que tiene que ver con lo que pretendo en mi cartografía. Y en segundo lugar, que lo vas a ver en miradas, que el Marcos lo que plantea es que todo paisaje, y coincide con lo que Alberto hablaba anteriormente, existe únicamente para la mirada de quien lo descubre. Recién Martín nos decía, ¿quién está primero, el sujeto o el paisaje? Yo creo que
es como el huevo y la gallina eso, porque uno no existiría sin el otro. No tendríamos la posibilidad de ser, de sernos, de hacernos sin un paisaje que esté rodeándonos, y si al paisaje nadie lo ve, tampoco es. Desde ese lugar, la poesía y la mirada... ¿Hola? Ya está, seguí. La poesía y la mirada del sujeto poético van a determinar una subjetividad que le va a dar un marco a este espacio paisajístico desde el poema. De esta forma, las imágenes que los textos nos van a ir proyectando, aunque no las veamos, aunque Alberto esté en otro país y yo le esté contando este río salado que vemos que es de mi Junín, estas imágenes que los textos van a ir proyectando en cada ciudad de mi corredor cultural del noroeste o de cualquier corredor cultural de cualquier parte del mundo, van a estar emanadas de la propia naturaleza del paisaje. Van a salir del paisaje en sí mismo para dar una forma o una geopoética que va a estar acorde con lo que en una época decía Collot, que pensaba el paisaje en Pour une géographie littéraire, un libro que leí en mi adolescencia, y me parecía muy interesante cómo este autor Collot iba creándonos una geografía a través de las letras. Los textos que los autores del proyecto, que van a ser los poetas de la zona, los poetas de mi cartografía, e invito a que generemos como red, cada uno en su lugar, una cartografía poética del paisaje, porque cada tierra tiene sus poetas, sus escritores, sus raperos, sus traperos, que son todas variaciones de la poesía, de lo poético, y crear estas cartografías va a ser como ir uniendo e hilando el paisaje de la zona, de la provincia, del país, de Sudamérica, de América y finalmente del mundo, porque estamos atravesados todos por esta geografía poética alternativa que cada recorrido va a mostrar y que va a estar alejada de la poesía romántica o de la naturaleza solo como una imagen metáfora, porque va a ser también metonimia de lo sublime. Y lo sublime no incluye solamente aquello que está perfecto para mostrar. Esto también tiene que incluir lo posnatural, para hacernos cargos, porque hay paisajes de residuos. Hay terrenos que no están baldíos, sino que están atravesados por materias estropeadas, que van a situar al sujeto poético como asistente en primera fila de un espectáculo que es sublime porque nos obliga a dar cuenta de la realidad en la que vivimos. Entonces cada uno de esos autores que van a ir recorriendo y escribiendo el paisaje para transformarlo en propio, va a ser las veces de una cámara o de un lente, que es lo que le había llamado la atención a Martín, que va a mirar los dos paisajes. Este paisaje natural que ya nos viene con esta tierra maravillosa, pero también el que como humanos construimos y del que nos tenemos que hacer cargo. Si queremos que el otro paisaje, el que es perfecto, deje de ser una ensoñación de otra época pasada y pueda futurizarse, porque nos dimos cuenta que los residuos, que también son geopoética de estos restos que los humanos estamos dejando en la tierra y en el paisaje, van a tener que recolectarse, van a tener que dejar de construirse para que el otro paisaje sea. Y esto sin ningún afán ambientalista insostenible, sino pensando desde lo poético, porque como bien Alberto decía, que vuelvo a decir, es un placer compartir con vos este momento, porque estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Entre las numerosas definiciones de paisaje, no sabemos con cuál quedarnos. El paisaje puede ser visto desde distintos lugares, y va a trabajar el concepto del paisaje desde una idea de imaginario, o desde una idea de un paradigma de observar, de observación,
desde una idea constructivista o estructuralista, pero a mí me gustó y hice hincapié en este proyecto cartográfico del paisaje a través de la poesía, que lo que dijo Mitchell, un teórico sobre el paisaje, que dice que el paisaje no es solo la representación de lo natural, sino que es un medio de lo natural. Es decir, se constituye como una representación que es siempre simbólica. Por eso es un medio en sí mismo. Este simbolismo del paisaje, que hace que no pueda dejarse de lado la relación entre quien lo observa, lo filma, lo retrata, lo pinta o lo escribe, y el paisaje en mismo, ya que se va a constituir como un medio para representar algo, al mismo tiempo que adentro del paisaje está encerrada toda su capacidad simbólica, porque al fin de cuentas, el paisaje, y esto la RAP lo sabe muy bien, la red, es una construcción social. No nos puede dejar afuera. No estamos afuera. Entonces el espacio del poema, siempre, yo me entusiasmé y seguí, vos andá pasando, Martín, las placas. El espacio del poema siempre va a depender de la mirada que le otorga el poeta, y tiene que ver con la aparición de la figura humana en la escala del paisaje, y lo podemos observar en la historia del arte, por ejemplo, esto, ¿no? Cómo va apareciendo en la pintura del paisaje romántico la figura humana, ¿no? Y esa figura primero está contemplando, contemplativamente mirando el paisaje. Es decir, prima la naturaleza, y la presencia de la mirada es solo contemplación, lo humano es solo contemplación. Esto tiene bastante que ver con el paysage en francés, en Francia, o el concepto de paysage, o el landscape en lo que es sajón, donde todo se inspiraba en la contemplación de lo natural para copiarlo. Y eso no pasaba solo en la tela, pasaba también en la escritura. Los románticos o naturalistas describían el paisaje, trataban de copiarlo y se olvidaban de los residuos en ese decir romántico, porque siempre los hubo, en cada época. La poesía respecto de la naturaleza se puede ir apropiando del ambiente natural, que es lo que propongo yo en este corredor cartográfico poético del paisaje, para agregarle también el componente de lo artificial. Si bien la poesía no da cuenta de la distinción entre los tropos y las figuraciones de un lugar, la palabra poética es la que nos va a dar al que lea, al lector de ese poema, la subjetividad del sujeto que miró el paisaje, que lo construyó, con lo que podemos identificarnos o no, pero sin dudas vamos a tener una mirada que va a tener en cuenta eso que podemos llamar los restos. Por otro lado, el poema atiende al paisaje desde una espacialidad y una temporalidad muy particular. El lector se sitúa y hay una relación entre el espacio retratado y el sujeto poético. En este punto me parece muy interesante invito a releer a Rancière cuando señala que la poética del fragmento proporciona entonces la unidad anhelada entre el principio de igualdad y el de simbolicidad, una unión entre lo igual y lo simbólico. El fragmento de un paisaje es el símbolo, un trozo cualquiera que le quitamos al microcosmos del mundo en que vivimos. Y es libre de fabricarlo, de imaginarlo, porque lo sacamos de su contexto. Y es una forma viva que transportamos en el movimiento de las formas vivas que son las que crean el paisaje real, el del mundo. Entonces, la potencialidad de estos paisajes fragmentados, que es todo lo que como humanos podemos nosotros reconocer, no tenemos otra posibilidad como seres que
tomar fragmentos de nuestro paisaje, se van a ir exponiendo en esta región del noroeste de Buenos Aires o en cualquiera, como la materialización de una zona con actores propios, con actores culturales inherentes a esa zona. Y a partir de esos fragmentos que podemos ir materializando y que van a ser sin dudas coloridos, vamos a ir pintando en letras paisajes poéticos que van a emerger de la experiencia y de la observación. Y ahí va a estar incluido lo precario que hay en la modernidad, lo sublime de un paisaje, un atardecer, un fragmento de un lugar que puede ser una ciudad con el mayor desarrollo urbano o rural. ¿Qué objetivos tiene este proyecto con el que yo trabajo? Reconocer la relación entre la poesía y la naturaleza son muy simples, porque es simple el proyecto. Trabajar la identidad respecto del paisaje, y acá se une otra vez a todo lo que habló Alberto, de la construcción patrimonial, de ese patrimonio inmaterial que es lo identitario, para materializar lo eterno y la esencia y el residuo, que son cuestiones que debemos aprender a mirar, porque si no nunca vamos a poder cambiar nada. Y para eso, desde lo mío, que es la escritura y también la gestión cultural, propongo construir una poética que esté en consonancia con lo natural y con la región que cada uno abarque, porque es la que conoce. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo subjetivamos la geografía que propongo? Una posibilidad es desde esto que estoy diciendo, escribir en la que un sujeto poético va a ir internalizando ese espacio para crear otro nuevo paisaje, el que se crea con su mirada, y que va a estar poetizado y va a ser poetizable. Y ya ahí hay una posibilidad de modificación entre lo poetizado y poetizable, que va a hacer que ese paisaje natural, tal vez oxidado, tal vez lleno de restos, pueda tomar otra forma en otro sitio. Y entonces, de ese modo, cada poemario va a ir creando cartografías del territorio existente, que en este caso nos une por un par de rutas, como la Ruta 7 o la 188, pero que cuántas rutas une a lo largo del mundo. Yo propongo, si vas a resolvamos, creo que está ahí, o al final, en el ítem final, no, propongo que, bueno, sí, que es una cuestión humana, esto de que el paisaje no se siga destruyendo, porque no es sin nosotros. Pero al final me atreví a escribir un poema, volvete un poquitito, porque ese no me lo sé de memoria ni ahí, nunca puedo aprenderme mis textos para decirlos, como los antiguos poetas, que es el cierre de esta ponencia y de este proyecto. Este pequeño poema se llama Cartografía, y en él resumo todo lo que me inspiró para construir esta posibilidad. Un río y dos tapas descartables abruman el borde, lo esquilman en el silencio del árbol que se construye otra mañana podrida, residuos y basura de vida consumida, y una voz que siembra y que canta, otra que planta. Dos más se suman y producen 100, piensan y observan y cuestionan. Son voces en el aire, pero el aire es la red, y es otoño, y es sueño abrazado que ahora abrazamos miles. Se seca la tierra, se raja, pero no teman, solo nos está dejando pasar. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno terminar con este poema, la verdad, súper movilizador. La verdad es que estoy plenamente movilizado por esto y nada, te agradezco. No sé si lo mejor hubiera sido un minuto más de silencio antes de intervenir, pero no pude evitarlo. No pude evitarlo.
Un poquito y para alargar, invitar a todos a este diálogo, me agarro de algo que dijiste, de construir una voz poética. Y desde mí, si bien tengo el lado de paisaje como ingeniero, yo digo, bueno, exigiría una construcción, un proyecto, exigiría una planificación. Y ahí es donde abro el diálogo y le digo a la gente, le digo a Alberto, ¿qué tenemos una de mil, ¿no? ¿Qué tendríamos pendiente para planificar en el contexto de estos interesantes temas que estamos hoy compartiendo? ¿Me preguntas? Le pregunto a ti, te pregunto a todos, le pregunto a todos. Obviamente que muchas cosas hay por hacer. Me ha dejado este poema, igual que a Martín, un poco concentrado en él y disperso de lo demás. Me ha gustado mucho la ponencia y la verdad, Soledad, si estuviese en tus manos podérmela enviar para revisarla con detalle, como lo amerita, pues te lo agradecería mucho. Ahora, acerca de qué se puede hacer o qué debería hacerse, yo pienso que si uno de verdad quiere incidir en que las cosas mejoren y en nuestra materia, en que el paisaje se revalorice, se respete, se le considere, se le tenga o simplemente sea un elemento de inspiración poética, para seguir como nos habla Soledad. Yo pienso que es fundamental trabajar a nivel de los niños. Me parece que es fundamental en la escuela, allí es donde está la clave. Es necesario que haya educación para la ciudadanía, una educación que sensibilice acerca de la cultura y del paisaje y que motive la participación. Cuando esta mañana, bueno, no sé si era mañana o tarde, cuando se hablaba en la ponencia de Roberto sobre estos temas, yo observé que intervenían muchas personas desde diversas aceras, desde la política, desde el derecho, desde miles de cosas, pero incluso la comunicación social y tantos otros temas, pero yo veía que faltaba un elemento. Y aprovecho entonces ahora para decirlo porque tiene que ver con lo que me pregunta Martín. Faltaban los educadores. Es fundamental, es la clave. Si uno quiere una sociedad buena mañana, no somos nosotros los adultos conscientes los que las vamos a lograr. Si queremos que los niños vivan en una sociedad donde se respeten todos estos valores de los que estamos hablando, se los debemos inculcar. Y desde el amor. Y si hoy en día queremos que la sociedad sea participativa, tenemos que enseñar a los niños a participar. Tenemos que hacerles ver a los niños que lo que ellos tienen que decir es importante y que ellos vienen con un mensaje de nueva generación que va necesariamente a incidir en el paisaje y que debería hacerlo en los mejores términos posibles para la sociedad. Entonces yo simplemente pues me parece que la tarea fundamental es incidir en el tema a nivel de los niños. Recojo el guante, Álvaro, recojo el guante porque a Roberto lo acompañé yo y no quise insistir sobre el tema porque ayer hablamos bastante sobre eso en otra mesa, que nos quedamos hasta tarde conversando sobre el tema. Nosotros, desde mi lugar, aprovecho para felicitarlos, me encantó, Soledad, tu ponencia fue preciosa. Nosotros con todos los proyectos que hemos hecho, hemos arribado a esa conclusión. La única manera de llegar a construir un paisaje es a través de la educación y de la cultura. Por eso trabajamos en todos los proyectos que tienen que ver con la educación y la cultura, y por lo tanto hemos hasta elaborado un proyecto educativo y bueno, afortunadamente, desde el año pasado, el Instituto de Formación Docente
nos ha pedido que les demos clases a las docentes que van a formar a los niños en este proyecto que tiene que ver con estos valores, ¿no? De el resguardo de la identidad, del patrimonio, de la memoria y del arte y la cultura de cada una de las localidades. Lo hemos hecho para Mar del Plata, pero también lo podemos ampliar, y hemos conversado con Soledad en alguna oportunidad en la mesa de gestión política, de poder compartir, igual que con Maribel y con Roberto, todo lo que tenga que ver con educación para esta construcción ciudadana, ¿no? Así que me sumo a lo que vos decís, me parece que es lo correcto. Gracias. Coincido con ambos, coincido plenamente. Además, me gusta mucho el trabajo de la gestión y la educación, la gestión del paisaje, la gestión cultural aplicada a la educación. Y estoy trabajando también, ahora todo cortado por los últimos 2 años por la pandemia, en capacitación docente, con diferentes proyectos. Este va a ser uno, cartografía, pero hay otro que se llama valor agregado, y que también apunta a mirar desde otro lugar la cultura, y dentro de la cultura el paisaje como patrimonio y como necesidad. Bueno, yo quería también intervenir y recoger el guante, igual que Patricia, con respecto a lo que decía Alberto. Primero felicitarlos y felicitarte, Soledad, porque nos tocaste el alma, ¿no? Nos tocaste el alma. Pero Alberto, si vos recordás la charla de esta mañana, si la viste toda, si no, después por ahí podés refrescarla, en el último párrafo, al finalizar, justamente poníamos toda la esperanza en esta juventud, desde que perspectivas distintas y desde lecturas distintas se comprometía con este proceso de democracia participativa. Y te cuento además que con Maribel y Nora, que estamos trabajando mucho en el Observatorio del Paisaje de Exaltación de la Cruz, no solo trabajamos con niños y escuelas, sino que hemos organizado en los últimos 7 años muchísimos foros con todos los docentes del distrito educativo, del distrito escolar, y además organizamos foros de docentes, de niños por el paisaje, donde intervinieron todos los niños de la escuela primaria, de alguna manera catalogando desde su mirada el paisaje. Quédate tranquilo que estamos trabajando muy, muy intensamente en el proceso educativo. Excelente, gracias. No, de nada. Yo tenía una pregunta para Soledad, en el contexto de su visión, la visión de ese paisaje. ¿Se escucha bien? Ahí está. Ahí está. De ese paisaje alterado y esa grieta, esa raja de la tierra que se abre para dejarnos pasar. ¿Qué más me puedes decir en ese contexto, por favor, Soledad? Bueno, como escritora siempre ando parafraseando y tirando mensajes, es casi una deformación profesional, pero vos lo dijiste bien, esta raja o esta grieta es una invitación, siempre que algo se rompe hay una invitación a recomponer. Ojalá como sociedad seamos capaces de entender eso. Siempre hay una posibilidad de recomponer. Los japoneses, creo, tienen toda una técnica muy particular en la que reconstruyen sus objetos y tienen más valor una vez que están reconstruidos. Y me parece que eso tenemos que hacer con nuestro paisaje y con la trama social también, porque la sociedad forma parte del paisaje. Todos estos residuos que yo veo y que son paisaje, también tienen que ver con cómo nosotros nos miramos a nosotros mismos, con qué poco nos cuidamos. Y acá entra la disciplina de Alberto, ¿no? Te confieso que practico yoga, no soy tan buena como vos, pero practico y trato de hacer una dinámica de la meditación en mi vida para equilibrarme, y considero que es una disciplina maravillosa. Y que a la que a veces arribamos, y me incluyo, cuando estamos en crisis. Y en realidad debería también desde las escuelas
tomar esta disciplina para nunca llegar a esas crisis, o para que si llegamos, lleguemos en mejor estado. Pero bueno, cuando hablo de raja tiene que ver con eso, ¿no? De que sí está roto, pero metámonos, veamos por qué está roto, reflexionemos, unamos fuerzas, como para comprender que el desafío a veces está en recomponer, no siempre en hacer de nuevo, soltar y hacer de nuevo. A veces hay que contener, hay que recomponer y valerse de lo pasado para construir un futuro. Me has Qué lindo. Soledad, en un contexto en el cual una persona le comentaba a otra por qué, si él oraba tanto como esta otra persona, él estaba desanimado y el otro siempre estaba alegre. Y el otro le responde, bueno, porque cada vez que tú oras, tú pides. En cambio, cada vez que yo oro, yo agradezco lo que tengo. O sea, a mí me parece que entra muy bien, aparte de la poética, obviamente, a saber que debemos agradecer todo lo que tenemos. Todo esto, todo este evento responde a todo un trabajo por las uñas que vienen haciendo en los diferentes nodos. Y eso hay que agradecerlo. Y agradeciéndolo, eso se va a reproducir y va a ser más. Cada vez va a tener un efecto mariposa, digámoslo así, en provecho de todos. De manera que yo creo que deberían darse un aplauso interno de corazón cada uno de ustedes. Gracias, Alberto. No, el aplauso Alberto, es para usted. estás incluido en la red, así que apláudete vos también, porque sos parte. Vos sabés que, Soledad, sin ánimo de, digamos, de querer cortar esto, ustedes le damos hasta donde Maribel diga, donde todos digan. Cuando hablabas de la grieta que se abre para dejarnos pasar y este comentario adicional que hiciste, no pude evitar relacionarlo con el concepto de palincesto, que de paso yo lo tenía desde la última reunión de IFLA que fue acá en Mendoza, hace 2019, me parece hace muchísimo, pero esto de la pandemia que nos hace a veces, digamos, no interpretar claramente la línea temporal, pero me llamó la atención y se los leo porque viene del griego y es bastante también movilizador. Es un manuscrito que conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe. Y yo digo, es la grieta de soledad que nos invita a dejar pasar y ser parte, ¿no? Y ahí, de nuevo, los invito a todos los que quieran aportar. El concepto de palincesto siempre lo usa mucho el arquitecto Dejan, que estuvo hoy a la mañana, ahora no veo que esté, para interpretar lo que sucede en las ciudades, porque es una manera de leer la historia de la ciudad que se va construyendo como capa sobre capa, ¿no es cierto? Y que si uno le hace un corte, puede ir leyendo lo que es el patrimonio de esa sociedad que fue dejando su huella. Es una manera de leer la ciudad como texto. Hoy usamos una frase parecida también en el encuentro. Claro, son nuestras cicatrices, ¿no? Nuestras cicatrices sociales que el paisaje refleja. Y también son las propias, la de cada ser humano que habita. Coincido con lo del palincesto, tiene todo que ver. Y la técnica es el kintsugi, porque no quería, lo estuve buscando porque quería decirlo. Fue una técnica que empezó por la pobreza, como a restaurar las cerámicas porque estaba muy pobre la sociedad japonesa y no podía comprar nueva vajilla o cerámica para sus cosas habituales, y terminó siendo un estilo de vida. Ojalá pase esto con el paisaje, ¿no? Que empecemos a meternos en las grietas, a recomponerlo, y que después terminemos viviendo de esa manera.
Yo creo que tiene que ver con esto que decimos siempre de cambiar esta actitud de salir de la contemplación y entrar a campo, ¿no? Los que somos de agronomía, sobre todo de los que trabajamos la tierra, sabemos lo que es el trabajo a campo. Y esto de meterse y de dejar de mirar, ¿no? Dejar de mirar el territorio desde una loma, por más que nos dé una perspectiva, nos priva de sentir. Lo que ustedes trajeron hoy es precisamente es la percepción, y esta percepción que se da, en este caso, a través en esta transculturación que decía Alberto, pero que tiene que ver con un encontrarme mi propio cuerpo con mi propio espacio, ¿no? Con el que habito, y con todo este palincesto, perdón, que trae cultura tras cultura, más en estas corrientes migratorias tan fuertes, ¿no? Que se dan históricamente en todos los pueblos, y ahora más con todo este movimiento que tiene la humanidad, porque es un movimiento permanente, de gente que va, que viene, que visita, que transcurre, y si no visitas te lo mandan por teléfono, y si no entras en un mundo dentro de la internet, que parece que estás viviendo los paisajes y querés mamar de esas culturas, pero en definitiva es la percepción, y acá sigo tejiendo todo lo que hablaron. La educación cobra un valor muy importante porque es la que nos ilumina para poder entender el paisaje en el que vivimos, para que no nos obnubile la cultura del otro, la construcción del otro. Esa proyección de la cultura sobre el territorio puede encantarnos, pero no es a la que pertenecemos. Y a veces queremos copiar, y por copiar destruimos sin querer nuestros propios valores. Sin querer se nutre y se modifica a través del conocimiento. Y por eso es tan importante la educación en los niños, ¿no? Cuando uno trabaja con los chicos el tema de paisaje, nosotros lo trabajamos desde lo intuitivo. No vamos a decirle al niño qué es paisaje, niño o niña, ¿eh? Cuando digo niño hablo de todos los géneros. No le vamos a decir qué es paisaje, le decimos que nos lo diga. Por eso hoy se usaron palabras en estos días como mediadores. Yo digo, somos facilitadores. Abramos esa puerta, entremos a esas grietas y empecemos a sacar de adentro de los niños la esencia misma de lo que significa el paisaje, porque está en ellos. Ellos lo transmiten rápidamente, en un instante, nos ponen en claro dónde vive, cómo viven y cómo quisieran vivir. A veces no los dejamos, porque esta necesidad de estar enseñando, ¿no? de bajar línea a los adultos, los profesionales, de venir a contarte todo lo que sabemos. A veces hay que hacer un profundo silencio, y que estas palabras empiecen a coser el territorio y el paisaje, y nos empiecen a hacer esta devolución. Esa es la percepción, pero para percibir hay que tomar conciencia, hay que darse cuenta. Darnos cuenta de los valores que rodean nuestra vida y nuestro existir. Esto que decía Alberto al principio, paisaje es todo lo que me rodea. Sí, claro que sí. Es todo lo que me rodea, todo lo que me atraviesa, todo lo que me nace en la raíz, todo lo que llevo en el alma. Tenemos amigas chilenas, las Mónicas, le decimos nosotros, Palma y Morales, que hablan del paisaje raíz, ese paisaje que te ancla a tus ancestros o que te ancla a tu cultura, y que si vos estás claramente agarrado, es muy difícil que te puedan sacar del lugar. Es muy difícil que te puedan avasallar. Esas son las comunidades despiertas, ¿no? Que saben por lo que luchan. Y ahora viene todo este auge maravilloso de empezar a participar para construir, salir de la parte de la queja y construir entre todos. No sé, me llevaron por todos estos lugares. O sea, estaba calladita, pero estaba viajando. Así que yo les agradezco profundamente esta mesa de hoy. Personalmente lo digo, es maravillosa. Maravillosa. Gracias. Gracias. Y qué lindo lo que decía Alberto de ese digamos, cambio a cuentagotas, ¿no? Y si te invito a cerrar, Alberto, con este cambio a cuentagotas. Y me pregunto si existe otro cambio.
por supuesto que existen otros cambios, pero que no son positivos. Obviamente Por que eso. el paisaje de lo que se conoció como digamos, no era América. Hablemos de prehispánico, lo cual, o precolombino, lo cual de todas, por supuesto, implica una perspectiva cultural para mencionarlo y contextualizarlo, pero obviamente que ese paisaje que había en esas tierras cambió brutalmente por efecto de la colonia, ¿no? Por efecto del conquistador y del colonizador. Y eso lo vemos también a través de una forma colonial un poco más sutil, como lo que se lleva a cabo a través de la publicidad de los grandes mercados. Lo que en una época, no sé si lo siguen llamando así, pero en los 70 lo llamaban el American Way of Life, que se transmitía a través de la publicidad y del cine, que indudablemente la persona decía, si yo no uso esta marca, pues yo no tendré éxito en la vida y así, porque ese es el mensaje que se transmitía. O algo terrible desde el punto de vista cultural y que también se veía en el paisaje, en la minusvalía de la mujer causada por razones culturales también, por efecto del machismo, en donde yo recuerdo, en los años 70 había una propaganda comercial en televisión en donde una mujer estaba en la cocina, que es su sitio, ¿no? Y entonces venía y rompía una cadena y libérate gracias a un producto de limpieza que se supone que iba a pasar a limpiar los pisos mucho mejor que sin que ella tuviera que hacerlo a brazo, pues. Pero todo eso, por supuesto, son formas de penetración cultural de una u otra forma, ambas violentas, ambas agresivas, que no es de lo que estamos hablando. Entonces, esa vía cuentagota, que esa vía cuentagota tiene dos ángulos, ya que me has permitido que diga algo al respecto. Está el cuentagotas que viene, por ejemplo, con el caso del yoga, como lo he presentado, pero también está otro cuentagota, que es del que ustedes han estado hablando, que es el de otro concepto que se llama apreciación sociocultural. Ok, no hay que confundir apropiación cultural, que es lo que definí allí como algo antiético, con la apreciación cultural, es decir, de lo mío, de reconocer mis raíces. Raíces que en nuestros casos tampoco son uniformes. Cuidado con eso, porque todos nosotros, López, Martínez, Suárez, yo qué sé, pues obviamente que tenemos una historia que no es exclusivamente, aunque pudiera darse el caso, precolombina, pero y que muchas veces es más española y de una España que tampoco es la actual. Bueno, el asunto es complicado. Ya sabemos de lo que estamos hablando. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Soledad. Gracias, Maribel. Gracias, Roberto. Gracias, Patricia. A todos los que estuvieron presentes participando desde el chat, que estuve mirando en digamos, ida y vuelta, que estoy de dos dispositivos, acá uno para presentar, otro para filmar y hablar. Así que para mí eso ha sido un enorme gusto y honor ser mediador, presentador, si se quiere, en la conferencia de ustedes. Y bueno, ya estamos en contacto para cualquier ocasión, ojalá compartir en un futuro próximo. Y sin más que agradecer también a la red, de la cual orgullosamente soy miembro de hace un montón de años, y felicitar por todo este esfuerzo de haber gestionado, planificado, coordinado y dirigido este encuentro hoy virtual y ojalá muy, pero muy pronto nuevamente presencial. Ojalá. Ojalá. Gracias, Martín. Una moderación muy bella, muy linda, muy dinámica. Alberto, una propuesta muy interesante. Bueno, Sole, ya te dijimos también, nos han hecho pensar, nos han hecho sentir el paisaje. Era por eso que se llamaba este bloque paisaje expresivo, porque hemos podido expresarnos. No estuvo mal puesto
el título. Vicky, muy bien. Vicky Piñero le puso el nombre. Bueno, ahora nos vamos, volvemos a las 19 horas, ahora no me voy a equivocar, volvemos a las 19 horas, y viene un bloque precioso porque es paisaje multisensorial, a prepararse. Acá vamos a ver cómo percibimos el paisaje, vamos a hablar de paisaje mucho más que una imagen, junto con la arquitecta Piñero, y hemos invitado a dos maestrandas de arquitectas ellas, que hicieron un trabajo muy hermoso en la ciudad de Chascomús. El trabajo de ellos se llama El latido del paisaje, postales sonoras de Chascomús, una cosa muy linda, en unas arquitectas muy jóvenes, que da gusto ver cómo perciben el paisaje y cómo lo sienten y cómo lo transmiten. Así que los espero a las 19 horas. Todos los que puedan venir, no se lo pierdan. Es nuestra última charla del día de hoy. Y mañana, charlas no, son conferencias. Yo les digo charlas porque como después terminamos hablando todos, se van transformando. Mañana a las 12:30 del mediodía tenemos la conferencia magistral de cierre con el doctor geógrafo tan reconocido y para nosotros tan importante como es Jean Nogué. Jean Nogué mañana va a tener, entonces, nos va a dar el honor de darnos su conferencia de cierre, sus palabras. Los invitamos a todos, no se lo pierdan. Va a ser muy lindo estar todos juntos compartiendo con él este momento de reflexión. Él va a hablar de ética, entre otras cosas, en la construcción social de un paisaje. Y seguramente muchas cosas más, porque empieza a desarrollar sus temas y siempre trae sorpresas. Bueno, los esperamos de un ratito, a las 19 horas estamos de vuelta por acá. Y van a volver a recibir correo para la invitación, seguramente. Alguna cosa les voy a mandar en este rato que no tengo nada que hacer. Bueno, chao, nos vemos. Adiós.